Ante la injusticia y la desigualdad, hace 200 años se libraron batallas. Este es un momento histórico. Es el camino que por tantos años habíamos esperado. Honduras es un grupo de voluntades que cada día escriben su historia. En Frente a Frente se escribe y se cuenta la verdad de lo que sucede en Honduras. Somos los ojos y oídos de la sociedad. Renato Álvarez es la voz que lucha para que el miedo se convierta en esperanza, para vivir en una sociedad justa y abierta. En el bicentenario de la independencia patria, la lucha continúa. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con este súper agradable panel de invitados para abordar un tema que nos va a dar nostalgia, y ya les explicaré por qué digo que nos va a dar nostalgia, porque cuando al país llegan amigos a trabajar en los organismos multilaterales de crédito, en el sistema de Naciones Unidas, que uno percibe, se entregan con gran aprecio, con gran causa a los objetivos de la nación, no tiene menos que entristecerse cuando estos se van. Pero detrás de sí dejan un legado que vale la pena valorarlo, aparte de darles las gracias que corresponde a todo buen ser humano, el ser agradecido. Y es el caso de don Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que está ya en los últimos días aquí en nuestro país y a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, don Eduardo? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Disculpe, voy a quitar la mascarilla porque ya hablo portuñol. Con la mascarilla se queda peor. No, un gusto, Renato. Muchas gracias por invitarme. Yo, de hecho, me voy el jueves de esta semana. Vuelvo a Brasil, a mi país, ¿no? Ahí ya estoy jubilando del banco, del BID, y tengo una alegría muy grande de estar aquí. En general, cuando una persona así de un banco de desarrollo va a hacer una entrevista y todo, empieza una entrevista, empieza diciendo cuál es nuestra cartera, cuál es nuestro desembolso y todo esto. A mí me gustaría empezar de una manera un poco diferente, ¿no? Quería dejar esto muy claro porque cuando se llega aquí a Honduras, se da un mensaje que es muy injusta, ¿no? Muy injusto el mensaje. Se dice que todo es difícil, que las personas son difíciles, hay una cierta fama del país de corrupción y toda esta cosa. Yo quería decir a ustedes que mi temporada aquí en Honduras por 3 años ha sido un espectáculo. Sinceramente, yo como estoy saliendo no necesito ser diplomático, ¿no? Yo estoy aquí hace 3 años y pude hablar, tener contacto con la gente más sencilla del país. Cuanto más sencillos los hondureños, mejores son absolutamente buenos. Yo quería dar una experiencia porque hace 3 años que estoy aquí, nunca un mesero me cobró más de que debería ser la cuenta. Nunca en una gasolinera alguien me cobró más en mi tarjeta de crédito de lo que debería estar. Y esto es para mí es un ejemplo de mucha injusticia de lo que se habla sobre este país, ¿no? Porque la gente que está aquí en este país son gente de trabajo, son gente sencilla, gente buena, ¿no? Gente que quiere llevar adelante, que quiere llevar adelante su familia. Y esto para mí es lo que llevo del país, ¿no? Lastimosamente me gustaría haber hecho mucho más de lo que hemos podido hacer en los últimos 3 años, pero el banco sigue, ¿no? Sigue su misión, claro, sigue su camino con una persona que va a venir que seguro va a ser mucho mejor que yo. Pero esto debería, todas las personas que son de instituciones internacionales deberían llevar este mensaje
a todos sobre Honduras, que es injusto lo que se dice sobre las personas, sobre el país. La cuestión de seguridad, por ejemplo, cuando yo llegué aquí me han dicho un montón de cosas sobre seguridad. Yo sinceramente me siento mucho más seguro aquí que en mi ciudad, ¿no? En Río de Janeiro, ¿no? Estamos muy preocupados lo que va a pasar con nosotros a partir de viernes, ¿no? Vamos a estar ahí y no sabemos exactamente cómo va a ser, estamos ahí todos con un montón de estrategias, ¿no? Aquí en Honduras yo nunca me preocupé, yo siempre he viajado por todo el país en carro, yo mismo manejando el carro, con mi familia, con mi hija, con mi esposa, y siempre ha sido una experiencia extraordinaria en todos los lugares a donde hemos estado. Con José Luis ya estuvimos, la llanta ya se rompió una vez y tuvimos una persona súper sencilla que ha venido a ayudarnos de inmediato, ¿no? Que ha visto que yo parezco un poco gringo así, ¿no? Entonces me ha venido con todo el cariño, ¿no? Para ayudar, simplemente para ayudar, ningún interés, ¿no? Simplemente porque estaba ahí y puso su carro a disposición para ayudarnos con la llanta y con todo lo que es. Entonces, este es el mensaje que deberíamos todos llevar como gente que trabaja en instituciones internacionales. Por tanto, muchas gracias en primer lugar a todo el país. Y termino la introducción solo hablando un poco sobre la prensa. Que también en todos los países, ¿no? Yo he trabajado en otros países antes, siempre se dice, toma cuidado con la prensa, ¿no? No digas todo, ¿no? o digas solamente la mitad, ¿no? Yo quería también dar una experiencia que, yo no sé si con todos es así, pero conmigo ha sido así. La relación que yo tuve con la prensa, contigo, ¿no? Con todas las personas con quien he hablado, con los periodistas, ¿no? Aquí con Rosendo he estado también algunas veces, es que siempre han dicho exactamente lo que yo había dicho en las entrevistas, ¿no? En general se toma mucho cuidado con decir solamente la mitad de las cosas porque después se tergiversa, ¿no? Se cambia el contenido. Esto nunca pasó conmigo aquí en Honduras. Aquí está Nidia, que es nuestra compañera de comunicaciones del BID, que vino conmigo, y siempre hemos dicho lo mismo. La manera como la prensa nos ha tratado, a mí ha tratado en particular, es absolutamente extraordinaria. Por tanto, solo llevo cosas buenas del país. Bueno, ¿qué me agrada? ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada, don Eduardo Almeida, que tenga esa impresión del país? Y ¿sabe qué? Yo creo que esa imagen que existe en el entorno de Honduras o muy fuera del país, no se debe tanto a los 9 millones de hondureños, sino que es el reflejo de las acciones de segmentos específicos de la población, ¿verdad? Los hondureños no somos mala gente, lo que usted dice, somos solidarios. Yo inclusive me he encontrado con momentos donde digo, no, francamente el hondureño hay que apreciarlo, hay que valorarlo, tenemos que valorarnos, yo soy hondureño, pero esa imagen deteriorada solo es el reflejo de las conductas de algunas personas, no es el colectivo, no es la gran masa de hondureños que hace del país tener una imagen mala en este momento. Bueno, pero el panel es amplio esta mañana. El panel incluye a don Federico Álvarez, expresidente del BESIE. A don Federico le pudo ocurrir lo mismo que a usted, venir por un periodo corto de tiempo al país. Así es. Y retornar, pero por alguna razón él se quedó viviendo en Honduras. Don Federico Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Renato. Yo tengo una historia larga de por qué, es decir, una explicación larga de por qué me quedé en Honduras y una explicación más corta. La corta es que me casé con una hondureña pero la verdad es que este país ha sido muy generoso conmigo. Yo comparto plenamente. La gente hondureña es una gente maravillosa, buenísima, y el país tiene muchísimo que dar, muchísimo que ofrecer. Yo, sobre la seguridad, le digo, yo he tenido la bendición de estar en posiciones relevantes, digamos, y nunca he tenido guardaespaldas. Siempre he andado yo solo, muchas veces he manejado yo solo,
Ahora no manejo, pero por edad, no por otra razón. Y la verdad es que nunca me he sentido, digamos, en peligro. He tenido algunos episodios como todo, pero es un país maravilloso que merece mejor destino. Yo coincido que es un país que no se merece el estado de postración en que está hoy día. Bueno, muchas gracias, don Federico. Gracias por acompañarnos en esta entrevista despedida pública del representante del BID en Honduras, don Eduardo Almeida. José Luis Moncada, igual él sí es originario de Tegucigalpa, de las Real Minas de Tegucigalpa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, Renato. Buenos días, Eduardo. Federico, es un placer para mí acompañar a Eduardo en este programa. Un profesional que se salió de la comunidad de trabajar en una de las empresas consultoras más prestigiadas del mundo, con McKinsey, para poder trabajar en el desarrollo de América Latina. Sus antecedentes en Haití y en Paraguay y luego terminar en Honduras demuestran su interés por el desarrollo social, sostenible y económico de los países. Él seleccionó los países por lo mismo para poder aportar. Hace 3 años que lo conocí y realmente creo que desde el 86 que tengo una relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, nunca había encontrado un representante tan interesado, tan entregado y con una profundidad, una planificación y una sostenibilidad a los proyectos. Recordemos que Honduras es un cliente del Banco Interamericano, claro, y atiende la demanda, pero no es lo mismo cuando hay un representante que realmente se enfoca y orienta el gobierno en los proyectos que pueden darle mayor sostenibilidad, mayor desarrollo y mayor impacto, sobre todo en sectores sumamente interesantes como la educación, la salud, la infraestructura, la misma seguridad, justicia y otros temas que Eduardo creo que va a exponer el día de hoy, a quien públicamente le agradezco en nombre de los hondureños todo el aporte que hizo para este país. Y no le digo hasta Dios, sino digo nos vemos, porque lo espero ver pronto en Río de Janeiro. Ah, bueno, ¿quiere decir que usted va para Río de Janeiro? Sí, claro, yo viví ahí, así que tengo que volver. Usted estudió ahí. Allá, así que tengo que volver. Es cierto. Muy bien, miren, vamos a hacer un programa interesante, con información relevante, un repaso de esta gestión de don Eduardo Almeida aquí al frente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, qué proyectos financiados con el BID quedan concluidos, qué proyectos quedan inconclusos, qué proyectos, a pesar que se dijo que había financiamiento del BID, no se van a hacer si es que hay proyectos en esta categoría. Por eso les digo, será un programa ameno, interesante. De repente mucha gente quería política hoy lunes, quería reacciones, hasta un programa deportivo por la descalificación del Olimpia, pero yo les aseguro que será información de relevancia, de interés público, que ustedes pueden compartir quedándose aquí en Canal 5. Después de la pausa comercial continuamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a seguridad. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días. Hoy tunota.com está en su versión PDF para que usted pueda tenerla, descargarla y manejarla como si la tuviese en físico. Y estos son titulares por cortesía de Banco de Occidente. Alemania cierra la etapa Merkel en unas elecciones de resultado incierto. El Papa Francisco pide un mundo más inclusivo en Jornada Mundial del Migrante. Narcos podrían utilizar videojuegos para reclutar jóvenes gamers como nuevos sicarios. Expresidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont sale de cárcel italiana. Y hombre camina por cementerio y se encuentra con cabello saliendo de una tumba de 100 años de antigüedad. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com y recuerde, puede descargar hoy la versión PDF. Y por cortesía de Banco de Occidente, cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Bueno, creo que en este momento es oportuno un repaso con don Eduardo Almeida sobre estos 3 años suyos al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre el financiamiento hecho por este organismo internacional a nuestro país y los resultados cualitativos de ese financiamiento, ¿verdad? Porque yo le digo a don Eduardo, a mí me preocupa mucho el endeudamiento de Honduras y no ver que los niveles de bienestar de los hondureños mejoren. Algunas veces digo, ¿será que estoy con algún sesgo que no soy capaz de ver? Pero en el fondo siento que ese estado de bienestar, esa mejoría no nos llega, y cuando miro que tenemos una deuda pública interna y externa de más de 16,000 millones de dólares, como cualquier hondureño me preocupo, pues. Así que me gustaría ese repaso breve sobre su gestión. Muy bien. Ahora sí puedo hablar un poco sobre la cartera y los números, ¿no? En realidad, los últimos 3 años han sido marcados por el efecto de ETA y IOTA y por la pandemia, ¿no? Hay que decir que la región solo tuvo un momento en que, en su historia reciente, en que tuvo una economía, un problema económico tan serio quanto este, que ha sido en 1821, portanto, hace exactamente 200 años, en todo el periodo de independencia de la región, ¿no? Entonces, la baja de la economía ha sido un caso muy serio. Y quiero decir también que una buena parte de todo lo que el país ha hecho de bueno desde el punto de vista macroeconómico, desde 2013, que tenía un déficit fiscal de 7,5%, y llegó a un déficit fiscal ahí en 2019 por más o menos 1,5%, por ahí, ¿no? Todo esto se perdió con estos 2 años. Y va a tomar mucho tiempo para recuperarse, va a tomar por lo menos 3, 4 años para recuperarse. Entonces, el problema es este límite fiscal, para poner en términos bastante sencillos, es simplemente el gobierno no tiene recursos para poder utilizar de sus recursos genuinos, que se llama, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, porque tiene hoy un déficit fiscal de 5%, y se espera que va a llegar a ser 4, 3% en los próximos años. Por outro lado, endeudamento, como tú mencionaste, Renato. Endeudamento cresceu quase 20% nos últimos 2 anos. Hoje está mais ou menos em 60% do PIB, mais ou menos 60%. Então, estes 2 números, que são, por um lado, a falta de recursos por el déficit fiscal, el espaço fiscal, e por outro lado, o endeudamento que aumentou muito, limita muito a capacidade de inversión del país. Entonces, más que nunca, el país necesita de inversiones que sean bien hechas. Entonces, no se está hablando tanto sobre el volumen de endeudamiento, volumen de inversión, porque hay plata disponible. Hay plata. Por ejemplo, nosotros aumentamos, para estos 2 años de 21-22, nosotros aumentamos en 50% el aporte a Honduras, que llamamos nosotros el cupo de Honduras en el banco, que pasó de 400 millones a 600 millones por los 2 años. Entonces, el tema no es un problema de falta de recursos. El tema es cómo hacer para que la calidad de ejecución, la calidad de utilización de estos recursos pueda llevar al país a poder recuperarse rápidamente de todo esta baja de la economía. Y yo estoy muy convencido, y hemos intentado hacer eso en los últimos 3 años, estoy muy convencido de que solo se puede salir de esta fase, ¿no? Y por tanto reducir la pobreza si se invierte en 2 ejes, ¿no? Que son eje de empleo y eje de educación. Empleo en el corto plazo y educación en el largo plazo, ¿no? Es claro que salud es fundamental, claro que todas las otras intervenciones son fundamentales, pero hoy lo que América Latina, en particular Honduras, más necesita es exactamente el eje de empleo y el eje de educación. Y en los últimos 3 años, lo que el banco ha intentado hacer es justamente invertir en estos 2 ejes, ¿no? En términos de eje de empleo, nosotros tenemos programas aprovados y también por aprobar el inicio del próximo año, que justamente va en la dirección de aportar a los jóvenes para que tengan más habilidades digitales
y que, por tanto, puedan tener más acceso al mercado de trabajo. Tenemos un proyecto de 50 millones de dólares que se va a aprobar el próximo trimestre, ¿no? El inicio del próximo año, para justamente que va en dirección a los jóvenes. La cuestión de la infraestructura, después me gustaría volver a cada uno de los temas, pero la cuestión de la infraestructura, que es fundamental para generar empleo, ¿no? Por ejemplo, estamos terminando la carretera, el tramo de la carretera entre Neteapa y Danlí, que es una inversión de casi 50 millones de dólares. Entonces, estamos aprobando aprovamos un proyecto de agua y saneamiento de 45 millones de dólares en las regiones más, donde no hay agua y saneamiento, ¿no? Y yo, por experiencia que tuve en Paraguay, por ejemplo, agua y saneamiento son recursos, son inversiones fundamentales, en particular para las zonas rurales, a donde se puede aportar empleo, a donde se facilita en particular para las mujeres y para los niños, que muchas veces tienen que caminar 2 horas para obtener agua y saneamiento. Y por otro lado, la educación, ¿no? Educación yo creo que deberíamos tratar en un capítulo específico de esta discusión de hoy, pero solo para dar un flavor, un sabor de lo que hemos hecho. Nosotros hemos empezado el financiamiento de la educación a distancia. Este es un programa nacional de educación a distancia, que hace parte de un préstamo de 45 millones de dólares que ha sido aprobado un poquito antes de que yo llegué y que ha sido ejecutado en los últimos 3 años. Y la idea es hacer una revolución en la educación de manera a poder hacer con que las mejores plataformas educativas, los tablets, la banda ancha, toda una constelación de componentes de educación a distancia puedan venir a Honduras y trayendo una experiencia de un país que ha sido el ejemplo de América Latina, que es Uruguay, con un programa que se llama Ceibal, y que estamos trayendo a Honduras para poder ejecutar en los próximos años. Por tanto, los 2 ejes de generación de empleo y de educación son los 2 ejes fundamentales a donde nosotros hemos intentado utilizar nuestras estrategias y nuestros programas en los últimos 3 años y el próximo año. Bueno, me llama mucho la atención cuando usted dice recursos hay, pero falta tener claridad y una visión a dónde invertir esos recursos que son las grandes falencias de Honduras, coyunturales y estructurales, porque ¿de cuánto es el desempleo en este momento? ¿Cuánto anda, Federico? El desempleo anda, bueno, las cifras oficiales dicen más o menos un 17%, es mucho más, sí, porque casi 60% de la población es informal. Entonces, es informalidad, en realidad es desempleo, están buscando cómo ganarse la vida en la calle. Entonces, si es 60% de informalidad y tomemos la cifra de 17% de desempleo, tenemos un 76% de la población que no tiene un salario fijo. De la economía, de la población económicamente activa, que son 3 millones y medio. Sí. Y bueno, y el otro tema, la educación. Vamos a ver si comprendimos. Sí comprendí, porque de repente ellos comprendieron. Recursos hay para invertirlos en estas áreas. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Capacidad de ejecución de esos recursos? ¿O es que no hay una visión clara de cuáles son los problemas que nos obstaculizan tener ese despegue, mejorar la educación y generar el suficiente empleo? Yo creo que hay 2 aspectos importantes. Un aspecto primero que es de planificación, ¿no? El primer punto que es enfocar los recursos. Porque muchas veces nosotros intentamos aplicar recursos en muchas áreas diferentes. Sí. Y cuando hay limitación de recursos financieros, desde el punto de vista de espacio fiscal, no de disponibilidad de recursos, espacio fiscal y endeudamiento, cuando hay, como ya voy a llegar a la cuestión de la ejecución, límites de ejecución, primera cosa en planificación es enfocar y definir, bueno que estamos en cambio de gobierno, para el próximo gobierno, decir cuáles son los 10 proyectos más importantes para Honduras en los próximos 4 años, ¿no? Yo tuve una reunión esta semana con el sector privado muy buena, en que justamente hablaban sobre este tema. Muchas veces tenemos 80 proyectos. Quien tiene 80 proyectos no tiene ninguno. Para empezar sí, con la planificación. No sabe qué quiere. Entonces, es un momento muy importante hoy, que yo pienso que todos, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y nosotros, desde el punto de vista de instituciones internacionales, para apoyar, ¿no?
de definir cuál es la agenda de los 10 proyectos y planificar para que se ejecuten estos proyectos. Un segundo aspecto, que es después de la planificación, es definir lo que debe hacer el gobierno y lo que debe hacer el sector privado. Yo espero que durante nuestra conversación de hoy hablemos sobre las APPs. Claro, pero claro. Quería dar solamente una vez una introducción. Con una situación de déficit fiscal de 5%, con una situación de endeudamiento de 60%, y está así en América Latina. Mi país, por ejemplo, tuvo un aumento, llegó a casi 95% del PIB de endeudamiento con la crisis. Entonces, no hay otra salida que hacer inversiones en infraestructura a través de asociaciones público-privadas. Por más endemoniado que esté este nombre, ¿no? APPs aquí en Honduras, no hay otra salida, se tiene que hacer por inversión público-privada, pero bien hecha. Y ahí ya hablamos, si quieres, después profundizamos el tema de APPs. Entonces, una vez que se planifica, la segunda cosa es definir qué hago yo como gobierno y qué yo voy a conceder al sector privado para que el sector privado haga con su inversión, con su endeudamiento y con su capacidad de ejecución. Y como yo, como gobierno, voy a ser capaz de hacer una auditoría y de poder monitorear si están siendo hechas las inversiones o no están siendo hechas las inversiones. Entonces, el segunda decisión, que es esta, que entregar al sector privado y cómo entregar. Y la tercera es exactamente lo que dijiste, es el tema de ejecución. El tema de ejecución, nuevamente, es un problema en casi la gran mayoría de América Latina. Yo estoy seguro que Federico conoce mejor que yo, tiene mucho más años de experiencia que yo, y espero que concorde, que uno de los principales temas que nuestros países tienen es exactamente la capacidad de ejecutar los proyectos. ¿Cuánto cuesta, en economía hay un término que se dice que es costo de oportunidad? ¿Cuánto cuesta un retraso en un proyecto de educación a distancia? ¿Cuánto cuesta para el país retrasar en 2 años la implementación de una carretera? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el hecho de que nosotros aprobamos un proyecto de agenda digital? En 2019, en diciembre de 2019, todavía no desembolsamos un solo centavo, ¿no? Que puedo hablar más sobre a agenda digital, que es un tema espectacular. José Luis, que entiende de esa cuestión de innovación digital, podemos hablar mucho sobre esto. Pero solo para dar un ejemplo. Entonces, ¿cuánto cuesta para el país el hecho de retrasar las inversiones, ¿no? Y por tanto, es necesario generar una institucionalidad para ejecución. Y aquí quiero hacer un testimonio personal. Yo cuando estaba en Paraguay, hemos hecho una investigación sobre cuáles son las mejores unidades de ejecución de América Latina para Paraguay, cuando estaba ahí. Y llegamos, después de hacer una investigación por todos los 26 países del BID, llegamos que Honduras tenía el que llamamos de benchmark, ¿no? Que es el ejemplo, que se llama Invest Honduras. Bueno, hoy Invest Honduras es otro nombre que está así, endemoniado. Correcto, así es. Pero quería mencionar que ahí, cuando estaba ahí en 2016, 2017, nosotros copiamos exactamente igual la estructura y la institucionalidad de Invest Honduras. Invest Honduras ha sido una excelente unidad de ejecución. Y yo creo que el país no se puede dar al lujo de perder la capacidad de ejecución que tenía Invest Honduras. Tanto nosotros, en los últimos 3 años, hemos apoyado mucho a Invest Honduras con recursos no reembolsables, con asistencia técnica, cooperación técnica, para crecer su cartera, que llegó a $2.000 millones, ¿no? En particular en infraestructura, pero también en agricultura, que es otra inversión importante. Por tanto, yo creo que es muy importante que el país pueda poner enfoque en lo que es la ejecución. Hace 2 años, nosotros, junto con el gobierno, empezamos un esfuerzo de cooperación técnica para formar una unidad de ejecución que se llama AEPAS, que es una unidad para proyectos de educación sociales y estratégicos, ¿no? Que es una Invest Honduras, pero que creo que mejorado, ¿no? En esta unidad que hace proyectos de educación, de reforestación, de salud, portanto, ya he dicho, de educación y la agenda digital, es una unidad de ejecución donde están las mejores personas.
En este momento estamos justamente en la fase de consolidar esta unidad de ejecución que está siendo manejada por la ministra Zoila Cruz, que es la directora de esta unidad de ejecución, y esperamos que el próximo gobierno, que pueda mirar a ejemplos como este, como a EPAS, y, por qué no decir, recuperar a Invest Honduras, porque esto es un problema fundamental. Pero, además de todo esto, de la ejecución operativa, también es necesario apurar los procesos que llegan hasta la ejecución. Por ejemplo, cuánto tiempo se toma para firmar un proyecto. Ahí entra, yo sé que hay límites de déficit fiscal, de endeudamiento, todo esto, pero tomar un año para firmar un proyecto que ha sido aprobado por una institución de desarrollo, nuevamente, tiene un costo para el país. Después tiene todo el tiempo del Congreso, ¿no?, para ratificar el Congreso. Yo tuve una experiencia, dos experiencias por lo menos muy buenas con el Congreso, y que yo fui personalmente, nunca había ido en otros países, pero fui personalmente a hablar con el presidente del Congreso para apurar la aprobación de un proyecto del BID. El BID no hace esto en general, ¿no?, porque no podemos intervenir o interferir en las decisiones digamos, de los poderes. Pero fue una experiencia excelente. El presidente del Congreso, en la misma semana, puso los proyectos para aprobar, ¿no? Pero, de cualquier manera, se toma 4 o 5 meses para ratificar, para llevar el proyecto hasta el Congreso, para evaluar el proyecto y ratificar. Y después vienen todos los temas de nuestra burocracia también, que estas instituciones también tienen su propia burocracia, pero que tenemos que buscar juntos, gobierno y las instituciones internacionales, buscar cómo acortar estos procesos, para que podamos aprobar rapidamente y podamos ejecutar rapidamente. Por tanto, solo en resumen, hay estos 3 puntos y me parece que son fundamentales y podemos profundizar. La planificación, la definición de qué proyectos son privados, que son públicos o que son público-privados. Y, en tercer lugar, toda la capacidad institucional y regulatoria para la ejecución. La ejecución, que ha sido un problema histórico en el país. Pero como don Eduardo Ameilda no va a estar las 2 horas porque tiene una agenda bien comprometida, él se va ya el próximo jueves. Los comentarios en esta primera hora van a ser breves de José Luis Moncada y de don Federico Álvarez. Ya en la segunda hora habrá más amplitud para comentar toda la información que nos proporcione don Eduardo. Primero, que estamos endeudados en un 60% del Producto Interno Bruto. Mire que hasta hoy yo lo escucho. Es decir, el gobierno maneja siempre la versión que el endeudamiento público del país está en un 49% del PIB. Pero don Eduardo nos dice, no, está en un 60% del Producto Interno Bruto. Y yo digo, don Federico y José Luis, voy a comenzar con don Federico, luego escucho el comentario de José Luis. Por edad. Sí, por edad. No hay otro factor que no sea ese que determiné para que comience él. Si ese endeudamiento es así como lo tenemos, no habría ningún temor. Si uno mirara que el país mejora su infraestructura, genera suficiente empleo, mejora su educación, mejora su salud. La cuestión es ver mucho endeudamiento y poco bienestar. Por favor, quiero los comentarios de lo que nos dice don Eduardo. Bueno, ese es un problema histórico. Si uno ve lo que las instituciones financieras internacionales han aportado al país a lo largo, digamos, de los últimos 10 años, son cantidades monstruosamente grandes, y sin embargo eso no se ha traducido, digamos, en una mejoría del país por varias razones. Los retos más importantes que tiene don Eduardo, por ejemplo, y el BID y cualquier organismo internacional es, primero, ¿qué quiere el país? Y este es un problema muy importante porque el país a veces quiere cosas que no son razonables. Entonces, proyectos bien elaborados, proyectos bien ejecutados y que quepan dentro de una estrategia bien definida, esos siempre van a tener dinero. Pero muchas veces los organismos vienen en las misiones de programación y no encuentran esto en el país. Lo segundo es la ejecución, que como bien dice Eduardo, desde el momento que el proyecto es
presentado para firma, ya comienza en realidad la ejecución, hasta el momento que se está ejecutando. Y el tercer tema, que es el reto quizá más importante, es la sostenibilidad. Porque, claro, usted invierte en un proyecto, el proyecto suena muy bien como de educación a distancia, y viene a verlo quizá 8 años después y resulta que el gobierno lo ha abandonado, me explico. Entonces ese recurso no tuvo el efecto que se quería. Entonces, ¿cómo hacer para que el gobierno logre darle sostenibilidad y el BID logre estructurar proyectos con sostenibilidad para el futuro? Y me refiero, hay mucho que hablar sobre esto, pero quiero referirme al déficit fiscal y al poco espacio fiscal que tiene el país. El gobierno acaba de presentar un proyecto de presupuesto para el año 2022 de 308 mil millones de lempiras. De esto, está esperando una recaudación fiscal de 129 mil millones. Un tercio. Es bien difícil llegar a 129 cuando este año a duras penas llegará a 90 millones, o sea, está esperando casi 30 y pico mil millones más. ¿Será que está esperando un nuevo paquete fiscal? El país no aguanta otro paquete fiscal. Y entonces, ¿cómo financia ese déficit? Sí, en parte con proyectos del BID. El financiamiento que tiene con el BID y el financiamiento del Banco Mundial no es problema para el país. Son financiamientos de muy largo plazo y en condiciones concesionales. Aunque no vengan de los fondos concesionales del BID, son concesionales. El problema está en el endeudamiento que se está tomando, por ejemplo, con los bonos soberanos, porque los bonos soberanos son muy caros. Hoy día las condiciones de mercado coyunturalmente están a la baja y entonces consigue facilidad de colocar bonos de este tipo y los consigue en condiciones muy favorables. Pero eso no dura, eso en poco tiempo volverá a ser caro. Entonces, el gobierno no tiene espacio fiscal, se tarda en ejecutar los proyectos del BID, del Banco Mundial, pero al mismo tiempo presenta un presupuesto de 308 mil millones, de los cuales solamente el 10% va para inversión. Y de ese 10%, quitando las inversiones obligatorias que da la ley, lo que queda de inversión nueva realmente es el 2%. Entonces, ¿cómo puede usted pensar en salir adelante con un 2%? Yo concuerdo plenamente con don Eduardo. Hemos todos resucitado a John Maynard Keynes otra vez y hemos dicho la inversión pública debe generar empleo, y estoy de acuerdo que la construcción es lo que tiene mayor derrame económico. Entonces, por ejemplo, un proyecto de reconstrucción de carreteras y de caminos vecinales sacaría el país adelante inmediatamente, y eso lo podría financiar BID y Banco Mundial. Ahora el gobierno lo tiene que estructurar, el gobierno le tiene que dar la prioridad y el gobierno tiene que presentarlo, porque quien dicta la agenda de qué proyectos financiar es el gobierno y no el BID. Entonces, el BID responde al país, el BID apoya al país, pero es el país el que tiene que tener la estrategia para poder saber dónde va a invertir sus recursos de la mejor manera posible. Si no, cae a veces los organismos internacionales en trampas, como por ejemplo financiar gasto recurrente, como es por ejemplo las transferencias condicionadas. Para mí es un gasto recurrente. O los apoyos de balance de pagos, es también gasto recurrente. Y ese dinero es perdido, pues porque ese dinero sirvió para salir del momento de una situación, y eso podemos hablar más, no me quiero extender, pero esos son los temas centrales. Bueno, y ojalá que toda esa élite política que en este momento está en campaña electoral buscando un cargo de elección popular, analicen el futuro de Honduras, el presente y el futuro de Honduras en esta área del financiamiento, con esa perspectiva que tienen precisamente los organismos multilaterales de crédito. Es decir, país que presenta 90 proyectos es que no tiene claro realmente dónde quiere invertir, qué prioriza para que esta inversión o este financiamiento extranjero, que es deuda, genere riqueza y posteriormente bienestar. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro aquí realmente dónde queremos priorizar la inversión? Yo creo que hay muchos estudios sobre esto y se sabe cuáles son los proyectos. Quería incluso mencionar, porque
antes ha sido mencionado que el gobierno es el cliente de las instituciones multilaterales. Yo quería poner una perspectiva un poco diferente, ¿no? En realidad, el gobierno, el sector privado y las ONGs no son clientes del BID, del Banco Mundial y del BES, son socios. Los clientes nuestros es la gente que está en la calle. Entonces, por esto, muchas veces, hay que utilizar a nosotros justamente para dar esta capacitación al propio gobierno de priorizar estos proyectos. Ese es un punto. El segundo punto, que vuelvo al punto a donde estamos hoy en el país, que es un momento crucial, un momento muy importante. Hoy sería un momento excelente para todos los candidatos, independiente de partido, de color. Es un momento muy bueno donde se puede sentar el gobierno, todas las fuerzas de gobierno, Congreso, gobierno, partidos, el sector privado, que el sector privado local es responsable por 85% de las inversiones privadas del país. Entonces está ahí y conoce. Y la propia sociedad civil, para justamente definir cuáles son los 10 proyectos para los próximos 10 años. Pero, y poner esto no de manera así, às vezes um pouco romântica, não, pessoal, sector, vamos invertir tanto em educação, não, que seja uma definição muito clara de aonde poner recursos, por exemplo, em educação. Desde aí buscar nossas instituições, para buscar cooperação técnica, que também há muitos recursos, nós hemos feito nos últimos anos milhões, dezenas de milhões em cooperação técnica que não são reembolsáveis, não é deuda. São recursos que ponemos à disposição do país para poder fazer esse tipo de desenho. E identificar qual é a melhor maneira que se pode fazer bem, por exemplo, a questão da educação. Não? E desde aí, pode sair com projetos concretos e efetivos. Aí eu menciono um pouco a questão da educação, porque há um artigo muito interessante que saiu em Economist há uns 4 anos, que mostrava quais são as inversões mais custo-efetivas em educação. E por último, depois de um montão deles, por último estava a questão física, não? Que se chama o ladrilho. ¿No? Correcto, sí. Y las primeras están en formación de profesores, las plataformas de educación, la calidad de educación y todo esto, ¿no? ¿A dónde se ponen en general los recursos? Justamente en construcción de escuelas. Pero eso no es la mejor forma de utilizar recursos en un país que no tiene muchos recursos. La mejor manera de poner los recursos es justamente en estas cosas que parecen blandas, softs, ¿no? Y que son justamente en la dirección, por ejemplo, de educación a distancia, que son las plataformas, que son los sistemas, que son la capacitación de profesores, que son dar acceso a los alumnos a tablets para que no se mande los trabajos de educación a distancia a través de WhatsApp. Yo conozco familias bastante pobres, ¿no? Que todos los lunes tienen que imprimir lo que viene en WhatsApp, para poder imprimir, que os alunos vão llenando e entregar ao professor. Isso não é educação à distância, isso é outra coisa, não? Mas se conhecem as soluções estão em América Latina, estão aqui também, não? Portanto, é necessário utilizar a nós outros como instituições para que podamos sair com soluções que são inovadoras e utilizar bem os recursos. ¿No? Y una vez hecho esto, que el propio gobierno, poco a poco, con diálogo con el sector privado, pueda poner las priorizaciones sobre la mesa. Yo quería, solo, disculpe, estoy hablando mucho, pero solo un comentario, el beneficio de la discusión. Nosotros nunca tuvimos problema, yo por lo menos los últimos 3 años, nunca tuvimos problema de diálogo con el gobierno para definir proyectos de prioridad, nunca tuvimos. Por ejemplo, el proyecto de desarrollo rural que estamos haciendo en Corredor Seco, que es bastante innovador, puedo hablar en más detalle. El proyecto de agenda digital, que tiene un componente de desarrollo de fintechs, agrotechs, edutechs, salutech, todas las techs que puedes imaginar, que José Luis conoce mucho mejor que yo, ¿no? Este proyecto ha sido una propuesta del propio BID. Yo había hecho este mismo proyecto en Paraguay y trajo aquí y fue acepto, muy bien acepto por el gobierno, por la contraparte nuestra, ¿no? Entonces no hay un problema de que son algunos países son así un poco refractarios, ¿no? a influencias, pero no, se acepta muy bien. El tema es cómo juntos podemos hacer esta planificación, juntos,
la sociedad como un todo en Honduras. Nuevamente, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, y esto que venga a ser la planificación para nosotros, la programación que llamamos nosotros de los proyectos que vamos a financiar en los próximos años. Bueno, la visión que ustedes tienen para el 2025 en cuanto a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras implica en el sector salud una serie de proyectos que ya lo vamos a hablar, el apoyo a las APP, porque es cierto lo que dice don Eduardo, hasta el mismo empresariado nacional, que ha dicho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre las APP, que es un modelo, dice, exitoso en buena parte de los países del mundo, pero que en Honduras ha sido un fracaso, dicen. Por la corrupción, eso mismo lo han dicho los empresarios a nivel de su máxima cúpula, la agenda digital de la que él ha hablado ligeramente, el desarrollo rural y algunos convenios firmados recientemente. Yo les hablaba al comienzo, es cierto, el BID es una institución permanente, él se va del país, pero la institucionalidad como tal del BID queda, un nuevo representante vendrá. Honduras tiene serios problemas estructurales, como el asunto de la energía eléctrica, hay un fideicomiso para la construcción de ¿cuántas represas? 14. ¿Qué rol va a tener el BID en ese financiamiento? Y yo personalmente, cuando ustedes anunciaron que tienen el dinero para prestárselo a Honduras de construir un hospital del trauma, me alegré. Yo no sé si el financiamiento continúa, se puso la primera piedra, pero luego no he visto que se ha puesto la segunda piedra. Actualmente ustedes están asesorando a Honduras en cuanto a la licitación para la compañía que va a manejar, por ejemplo, el aeropuerto de San Pedro Sula. Estas cosas que son de interés y debate cotidiano, me gustaría que también las habláramos. Fuera de esa visión, ¿qué nos falta para aprovechar al 100% los recursos financieros internacionales? Voy a escuchar los comentarios de José Luis en este momento, antes de ir a otra pausa comercial. Bueno, indiscutiblemente creo que Eduardo nos ha hecho una presentación del mejor modelo de gobierno para poder ejecutar, o mejor modelo de país, porque está hablando de la integración del gobierno, de la sociedad civil, de la empresa privada, trabajando a favor de que potenciemos los recursos que la comunidad internacional nos favorece con condiciones bastante interesantes. Hay debilidad en todos los sectores, creo yo, tanto el sector público o privado, hay debilidad. Lamentablemente, Eduardo decía y Federico, una realidad, es decir, no alcanza el ingreso tributario para financiar un presupuesto, tenemos que recurrir a los créditos, a la emisión de bonos y demás, pero tenemos una debilidad sustantiva de ejecución de los mismos que nos conlleva a que no tenemos resultados ni efectos. Si nosotros medimos cuánto es la deuda internacional que tenemos y su efecto en los indicadores más importantes, vamos a salir totalmente negativos. Y ese es un tema consecuente por una debilidad institucional, una falta de planificación. Vea, Renato, yo trabajé en el sector agrícola por 2 años como consultor de la cooperación española, y yo lo que encontraba es que todos los cooperantes llegaban con proyectos y todo el mundo aceptaba los proyectos, pero ninguno tenía impacto porque ninguno era complementario, ninguno era focalizado. Y el problema no eran los cooperantes, el problema era el gobierno, que no tenía la capacidad de decirles: señores, aquí hay una planificación, el japonés hace eso, el suizo hace esto, el español hace esto, el canadiense, y lo integran de una mejor manera para poder tener el efecto esperado, ¿verdad? Entonces, hay una situación seria en el tema de las APP, de las sedes y hasta los fideicomisos. Entonces, cuando usted viene y no tiene recursos y quiere trasladar al sector privado, pero ha satanizado las APP, ha satanizado las sedes y los fideicomisos, hombre, la brecha de oportunidades, como dice Eduardo, se cierra, porque ya los hondureños no creemos ni en la condición de trasladarle al sector privado eso. ¿Y quiénes son los culpables? El propio gobierno y a veces hasta la misma empresa privada, por ese apetito desbordante que andan de querer monopolizar. Honduras viene de una sociedad económica que realmente no ha entendido que la cohesión empresarial es fundamental para que tengamos un desarrollo, que el gobierno tiene su papel, que tiene sus debilidades, las tiene, pero que la empresa privada tiene que formalizar y ser más seria, más consciente, que su aporte unificado
cooperativo y pensando en el bien general, aunque pueda tener ganancias particulares, puede generar un mejor país. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Así rápidamente, un minuto, después lo profundizamos, Federico. Ese endeudamiento público de Honduras, histórico y presente, que ha sido bastante, y usted más que nadie lo sabe, si usted fue representante, presidente del BCE, presidente del Banco Centroamericano. Y representante del BID. Y representante del BID en Honduras también, si es que me faltaba decir esto, don Federico. No es coherente con el nivel de desarrollo que desde sus tiempos idealizamos los hondureños. Bueno, es que las prioridades, los gringos tienen una expresión que es muy cierta, que es put the money where your mouth is. Es decir, si usted quiere conocer cuál es la verdadera intencionalidad de un gobierno y las prioridades, ve el presupuesto, ahí está reflejado. En este presupuesto, 55,000 millones van para pago de esos 308, 55,000 van para pago de salarios. Y más de 40,000 va para pago de deuda. Solo ahí se fueron 90,000 millones. Entonces, después viene el financiamiento de todo lo demás del gobierno. ¿Qué es lo que le dice eso? Que la prioridad del gobierno está en el gasto recurrente. Entonces, el gasto recurrente es como que usted se endeude para comprar en el supermercado. Es decir, usted la semana entrante tiene que volverse a endeudar y la otra también, porque eso usted no le va a dejar beneficios. Ese endeudamiento prioritariamente ha ido a gasto recurrente y eso es lo que no permite que se vean obras. Ahora, cuando el BID, por ejemplo, financia ladrillos, que ahora no le gusta desde hace mucho tiempo financiar ladrillo, la obra está ahí. Cuando usted financia una carretera, ahí está la carretera y sigue sirviendo. Pero miren, nosotros cuando en mi tiempo en el BID hicimos proyectos muy importantes, por ejemplo, reforma de políticas públicas en sectores como agricultura, que hoy día no existen ya. Entonces ese dinero se perdió. Ese dinero no sirvió de nada porque no se le dio continuidad a eso. Cada gobierno viene con una idea nueva de hacer desarrollo y no se fija que todo está inventado, como dice Eduardo. Si todo está inventado, mire, le voy a decir, y con el perdón de Eduardo, el país no sabe aprovechar el BID. El país como socio debería sacarle todo el provecho al BID si tuviera una clara noción de qué quiere y dónde invertir sus recursos. Entonces, con los proyectos, con las facilidades de asistencia técnica, podría diseñar proyectos magníficos y con una clara visión de darle continuidad a esos proyectos, usted hace la diferencia. Eduardo mencionaba el tema de educación. Mire, el daño más grande de la pandemia para Honduras es la educación. Recuperar 2 años sin clases, la gran mayoría de los estudiantes de Honduras, eso está. Entonces, como dice Eduardo, usted invierte, por ejemplo, en todo lo que es darle banda ancha, en primer lugar, que llegue a todas partes, para que usted pueda transmitir por internet todos los materiales y haya una interrelación, que el estudiante pueda responder por internet también y no imprimiendo esto. Las plataformas. El estudiante no puede hacer educación a distancia en un teléfono de 500 pesos, digo, viendo una pantallita chiquitita y tratando de ver y de entender lo que el maestro le está diciendo. El estudiante tiene que tener por lo menos una tableta. Esa tableta tiene que estar conectada a un internet de alta calidad. Y el profesor, desde la clase, desde donde sea que lo está dando, tiene que tener la plataforma y los programas para poder implementar una educación a distancia efectiva, como lo está haciendo el sector privado, que ha invertido miles, tal vez millones en plataformas para poder superar esta crisis. Yo personalmente creo que el tema de educación a distancia es un tema que está aquí para quedarse. No es cierto que, no, ya el año entrante volvemos a clase y ya se acaba. No, eso es mentira. Vamos a volver a clase, va a incrementarse los contagios de COVID, van a volver a cerrar las clases, mucha gente va a tener miedo de mandar a sus niños y al final del día la educación a distancia
igual que el trabajo a distancia con tecnología, es el futuro. Entonces hay que invertir en ese futuro. Esa es la mejor inversión de todas. Tenemos que volver a crear, y estoy seguro que Eduardo coincide conmigo, tenemos que volver a crear en los países un estado de bienestar. Tenemos que fortalecer la red de protección social. Si usted le da al niño que nace no sé, en Nacaome, primero una salud materno-infantil de primer nivel, en un ambiente sano, de saneamiento ambiental, donde el niño no tenga peligro en su salud, con todas las vacunas, con todo lo que el niño requiere, y después comienza con una educación de primer nivel, porque nosotros no tenemos que conformarnos con mediocridad, con educación mediocre. Aspiremos a tener la mejor educación posible y démosle educación desde el kinder, desde la escuela, lo formamos, lo capacitamos y le damos salud. Ese muchacho tiene la vida asegurada. Ese muchacho va a salir a buscar un empleo de calidad y va a mejorar las condiciones de vida de su futuro. Porque de nuevo, Eduardo lo dijo también, uno no invierte a corto plazo, uno invierte a largo plazo. No es que usted hace un programa de salud, de educación y ya mañana está viendo una mejoría. Usted lo va a ver dentro de 8 o 10 años, pero es la única manera de sacar adelante el país. Entonces, aquí es la decisión de gobierno y el tener objetivos claros y la continuidad de que cada gobierno siga haciendo lo mejor, eso es importante. Ok, pero yo me pregunto también, don Eduardo, y ustedes como organismos multilaterales de crédito no miden los progresos o no reflexionan. Bueno, ese país se ha endeudado en este porcentaje en los últimos años, pero cuando uno llega ahí, la pobreza sigue campeando. Es que uno dice, y los organismos que prestan no son capaces de medir, de ver realmente si estos préstamos, si el endeudamiento que está adquiriendo ese país se está traduciendo en desarrollo, en mejoramiento del nivel de vida. Solo permítame unos segunditos que tengo que ir a una pausa comercial y ya luego vamos a continuar con esto, porque no sé si resumo lo que están pensando ustedes, hondureños. Vamos a ver, y si no están de acuerdo, pues para eso están las redes sociales y envíenme los mensajes. El endeudamiento adquirido por el país debería estarnos reflejando un nivel de vida mejor. El endeudamiento histórico del país debería haber tenido un impacto mayúsculo en el bienestar de los hondureños. Se nos condonó la deuda no hace mucho tiempo, si quedamos como en $1.500 millones de deuda. Ya la tenemos en $16.000 millones. Buena parte de lo recaudamos es para pagar el servicio de esa deuda. Estamos viendo mejoría en nuestras vidas. Porque al final de todo, bien lo dijo él, el cliente del BID es la gente de los países. Esa gente de los países está viviendo mejor ahora con más endeudamiento. Y uno dice, no miro que ese endeudamiento esté generando progreso y mejoría en el nivel de vida de la gente. Ese es el puntito clave que queremos desentrañar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos? Vamos a la pausa y seguimos. Esta mañana con nosotros don Eduardo Almeida, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ya él termina su gestión en Honduras. El próximo jueves parte para Río de Janeiro, su ciudad natal, pero usted continúa con el BID, ¿verdad? Que nos lleve. No, me jubilo en Ah, ya se jubila. Sí, señor. Sí, ah, bueno, ¿después de cuántos años de trabajar en el BID? En el BID 13 años. 13 años. Exactamente. Muy bien, pues miren, ya vino a pasar los últimos 3 años de su trabajo como representante del BID y ahora se jubila tranquilamente, allá en las playas de Río de Janeiro. Muy bien, él se va el próximo jueves y está aquí para hacernos un resumen del financiamiento del Banco Interamericano y unos comentarios sobre la realidad del país, sobre lo que él cree desde su perspectiva
el país debe hacer para aprovechar mejor el financiamiento externo. Pero antes permítanme presentarles a Lixa Salazar. Lixa Salazar es jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones. Ahí tenemos a Lixa. Bienvenida, buenos días, es un placer compartir esta mañana. Cuéntenos de esta campaña Respiramos Misquito. Por favor, Lixa Salazar. Un cordial saludo, Renato, a usted y a sus invitados en el canal y, por supuesto, a los televidentes que día con día ven su prestigioso programa. Muchas gracias por el espacio que nos brinda. Estamos muy contentos de compartir con ustedes precisamente esta iniciativa que hemos venido impulsando desde este mes de enero, que es precisamente esta campaña que, como usted bien mencionaba, la hemos denominado Respiramos Misquito. Respiramos Misquito es una campaña que estamos desarrollando como organización y que hemos obtenido el apoyo para esta financiación por parte de la Unión Europea y se enmarca en un programa con otras agencias interagenciales en el cual participa también nuestros colegas de ACNUR. Esta campaña Respiramos Misquito, por un lado, busca visibilizar precisamente la situación de la población misquita hondureña, contribuyendo de alguna manera a erradicar la discriminación y el estigma que por décadas esta población ha sufrido. Asimismo, Respiramos Misquito, buscamos promover esos espacios de convivencia pacífica, sobre todo en comunidades fuera de la Mosquitia, donde residen un número considerable de misquitos. Y por ejemplo, tenemos un número considerable tanto en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y en La Ceiba. Y por último, también hemos desplegado paralelamente, una serie de materiales vinculados a precisamente la prevención de la COVID-19, ¿verdad? Este ha sido todo un proceso que hemos tratado de implementar en el Departamento de Gracias a Dios, como decía, repartiendo infinidad de material en el cual incluso se habla sobre el acceso a servicios de salud en la zona. Con esto lo que nosotros buscamos precisamente es que la población esté sensibilizada sobre las medidas de bioseguridad que tiene que tomar en razón de evitar este contagio, promover la vacunación y, por supuesto, los lugares a los cuales pues pueden tener acceso a recibir servicios de salud. ¿Y cuáles son los datos que manejan específicamente sobre la COVID-19 ustedes entre la población misquita? ¿Lixa? Bueno, Renato, este ha sido una pandemia que sin duda pues nos ha afectado a nivel mundial y obviamente nuestro país no ha sido la excepción y específicamente este departamento que presenta muchas debilidades y necesidades. En ese sentido, diríamos que la Mosquitia a raíz de la pandemia pues se ha visto más visible precisamente la falta de infraestructura e insumos en materia de salud. Asimismo, el departamento fue muy fuertemente afectado durante los procesos de cuarentena que se tuvieron que llevar a cabo en razón de la pandemia, que provocó, aumentó, diríamos, la inseguridad alimentaria en la población en esa zona. Además de que se incrementaron los costos de los alimentos básicos y el acceso a los mismos durante las primeras fases de estos procesos de cuarentena. Así que ha sido un impacto bastante evidente y sobre todo en materia de acceso a servicios de salud, porque en las comunidades del departamento son muchas las necesidades en materia de infraestructura y servicios adecuados, por lo que mucha población al final tiene que movilizarse a Puerto Lempira a buscar mínimamente un servicio de atención en materia de salud, pero que también presenta muchas debilidades y hay muchas necesidades evidentes. Lixa, Respiramos Misquito es una campaña, ¿verdad? Es una campaña, me gustaría que repasáramos así rápidamente los 3 objetivos básicos de esta campaña Respiramos Misquito. El primero, precisamente lo que buscamos es contribuir a erradicar la discriminación y el estigma, como mencionaba, sí, que por décadas esta población ha vivido. Segundo, buscamos promover esa convivencia pacífica, sobre todo en aquellos sitios
fuera de la Mosquitia en el cual radica esta población y que se ha visto invisibilizada y en muchas ocasiones no se respetan sus derechos humanos. Entonces es importante promover esta convivencia pacífica. Y por último, hemos tratado de incluir en esta campaña este componente precisamente de prevención de este virus por la COVID-19 que tanto ha afectado a nuestra población. Y yo sé la situación que pasa el pueblo Miskito, precario. ¿Cómo están las dinámicas migratorias de esta población, Lixa? Mira, Renato, nosotros previo a trabajar y a diseñar toda esta estrategia de comunicación, hicimos un análisis del contexto, un diagnóstico sobre la condición en la cual este pueblo pues está viviendo, ¿no? Esto nos sirvió como antecedente para brindarnos precisamente la información y datos necesarios para definir cuáles eran estos mensajes que íbamos a construir de manera conjunta con la población misma y que tuvieran ese impacto que esperamos, ¿verdad? Que como decía, en primer lugar es buscar todas estas acciones que nos ayuden a erradicar sobre todo el estigma y discriminación. Entonces hicimos este levantamiento de información, este análisis, y arrojó datos muy interesantes, pero más que interesantes diría muy honestamente preocupantes, porque solo para darle una idea, entre las personas que encuestamos, más del 80% mencionaba que conocía de situaciones en las cuales la población había vivido algún estigma o discriminación en su momento, y adicionalmente también surgió otro porcentaje que era bastante alto, un poco más del 50% de la población que decía que desconocía la cultura, las costumbres de esta población. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante informar a la población, quitar, digamos, esa venda de los ojos sobre estas realidades y de alguna manera que estas campañas sean esa herramienta para dar esa voz sobre todas estas poblaciones que han sido tan invisibilizadas y sobre las cuales creo que debemos de todos como población de alguna manera contribuir a promover que se protejan sus derechos humanos. Bueno, y esa y naturales. Y esa es la pregunta final. ¿Cómo podemos sumarnos a esta campaña y cómo podemos contribuir a esta campaña en pro del pueblo Miskito? En esta campaña Respiramos Miskito. Bueno, Renato, yo creo que hay muchas maneras para contribuir, ¿verdad? Finalmente diríamos que lo más importante es, primero, que la población esté informada. Segundo, que de alguna u otra forma contribuya a difundir esta realidad en la cual están viviendo nuestra población miskita a través de los diversos medios de comunicación. Nosotros esta campaña precisamente la estamos compartiendo en nuestras diversas redes sociales y aparecemos como OIM Honduras en Facebook, Twitter, YouTube, y precisamente ahí hemos subido todos los videos testimoniales de la población con la cual pudimos conversar y hablan sobre sus realidades, necesidades y cuál es la visión que tienen a futuro sobre el desarrollo precisamente de sus propias comunidades y las oportunidades que tengan en sus propios municipios. Entonces, hay testimonios muy interesantes, hay piezas comunicacionales también y creeríamos que con solo el hecho de que las puedan compartir, de que puedan comentar y que conozcan esta realidad, permiten precisamente que contribuyamos a esa inclusión de esta población, a proteger precisamente una cultura tan valiosa como lo es precisamente la de esta etnia miskita, que tiene un gran valor cultural en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Lixa Salazar, jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones, hablándonos de esta campaña que se ha lanzado, Respiramos Miskito. Muy bien, antes de ir a la pausa, esa pregunta que nos hace reflexionar mucho, sobre endeudamiento, desarrollo. Si uno quiere que el país se endeude, si uno está convencido que para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estén mejor a futuro, hay que endeudarnos porque no tenemos la suficiente capacidad, los dineros suficientes para invertirlos en educación, salud, infraestructura, tecnología y todo esto, uno al menos quisiera
que si ellos van a quedar comprometidos, me refiero a las nuevas generaciones, tengan un país diferente, generador de riqueza. Que eso es lo ideal. Pero en este momento, por eso entramos en este puntito que pareciera nos quedamos atrapados entre el financiamiento que ustedes dan a países como Honduras y el poco desarrollo que uno ve. Ya usted más o menos nos ha explicado dónde están las trabas. Por eso le preguntaba yo, ¿y ustedes no ven esta situación? Que aportan, financian, pero el país no tiene los indicadores coherentes con ese financiamiento. Ese es un tema que está en nuestra agenda todo el tiempo. Existen dos criterios que se puede evaluar el desarrollo. En primer lugar, el impacto del financiamiento sobre el desarrollo. En primer lugar, hay aspectos macro y después hay aspectos más micro en cada proyecto. Vamos a hablar primero sobre los aspectos macro, como mencionó antes Federico. En primer lugar, nosotros medimos el desarrollo macroeconómico del país, ¿no? Que significa cómo está de manera general el crecimiento, el endeudamiento, el espacio fiscal, el déficit fiscal para ser más preciso, y todo que nosotros con proyectos podemos tener incidencia sobre este macro. Segundo lugar, indicadores macro que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, ¿no? Con la reducción de la pobreza en general en el país, tanto la pobreza extrema quanto a pobreza general. E, em terceiro lugar, alguns outros indicadores que são indicadores sectoriais, como, por exemplo, como está a infraestrutura, se está melhor, como está a educação, se está melhor e tudo isso. Enfim, isto é do ponto de vista macro. Se nós miramos a macroeconomia do país, e isso não passa só com Honduras, passa com a América Latina de maneira general, não? A América Latina é o laboratório de experiências macroeconômicas, ¿no? Y lo que pasó con Honduras, vuelvo a decir, desde 2013 hasta hace 2 años, fue una mejora significativa de todos los indicadores macroeconómicos. Inflación, crecimiento, déficit fiscal, en fin, todo lo que es endeudamiento incluso, todo lo que son a la macroeconomía del país mejoró mucho. El problema que pasa también con otros países es que tenemos ciclos, no tenemos la sostenibilidad que ha dicho Federico antes, ¿no? Tenemos ciclos que son ciclos de cambio climático y ciclos de crisis políticas. Y esto pasa con todos nuestros países. Entonces viene un gobierno y hace buenas políticas macroeconómicas que mejora la situación de los indicadores. Y viene el próximo gobierno, hace políticas populistas que empeoran los indicadores. Viene una crisis política que destroza completamente la macroeconomía y la inversión en el país. Viene una crisis de cambio climático que destroza nuevamente toda la macroeconomía. Entonces, hay cosas que se pueden manejar y cosas que no se pueden manejar, pero se ha hecho un buen, como podría decir, un buen homework, un buen diseño de casa, un buen trabajo de casa para mejorar la economía, la macroeconomía, hasta que vino la pandemia. Ahora la cuestión es volver a recuperar los indicadores macroeconómicos. Bueno, segundo tema, la pobreza. Hace 2 años, nosotros con el Banco Mundial hemos hecho una revisión del criterio de medición de pobreza en el país, ¿no? Porque se utilizaba un método que era el método antiguo y que por tanto se ha hecho por un método mucho más científico de medición de la pobreza. De hecho, hace 2 años, hubo una reducción de pobreza en Honduras. Claro que las necesidades son enormes, como siempre, pero hubo una reducción de pobreza en el país, ¿no? Que llegó a 10 a 15 puntos percentuales. Pero el tema, una vez más, es la cuestión de la continuidad, la sostenibilidad de estos indicadores de pobreza, ¿no? Vuelvo a decir, la manera de hacer esto nuevamente es trabajo y educación, son los dos que se tienen que hacer. Pero de cualquier manera nosotros medimos y hubo una mejora. Bueno, y después vamos a los indicadores que son indicadores más micro. Cada proyecto que nosotros hacemos, la primera cosa que hacemos es ver la capacidad del país para ejecutar el proyecto. Si no tiene la capacidad, construimos la capacidad, como estamos haciendo con esta unidad de ejecución que se llama AEPAS, ¿no? Pero vemos la capacidad de ejecución y vemos el impacto de cada proyecto, indicadores de impacto. Y al final de cada proyecto se miden los indicadores. El tema que pasa con y Federico ya ha dicho esto antes,
El tema que pasa con los proyectos es que planificamos un proyecto para tener 4 años y el proyecto va a tener 5, 6, 7 años. Entonces se pierde muchas veces en el camino el impacto que se podría tener, ¿no? Eso es un tema. Y el segundo tema es cómo introducir, cómo coordinar el proyecto específico dentro del sector. Te comento que en los últimos 3 años hemos aprobado, como comenté antes, un proyecto de desarrollo rural en Corredor Seco. Se ha gastado $600 millones en Corredor Seco. Sigue, claro, la pobreza, sigue el tema cambio climático, sigue ahí. Lo que hemos hecho en el diseño del proyecto, antes de reinventar la rueda, es buscamos cuáles son los proyectos que existen ahí. Que hay proyectos del Banco Mundial, proyectos del BESI, que están ya desarrollados, que están siendo hechos en el Corredor Seco. Lo que hicimos con nuestro proyecto es aportar a los pequeños productores que ya estaban siendo beneficiados por estos otros proyectos, pero para aumentar de 3 a 5 mil dólares por año de ingreso, que es más o menos el número que podría quitar una familia rural de la pobreza, ¿no? Entonces, si hubo otros proyectos que levaron de 1.000 a 3.000, nosotros lo que vamos a hacer es levar de 3 a 5. Y seguramente esto va a ter efecto sobre toda la comunidad, porque si aumenta de 3 a 5, todos van a beneficiarse, no solo otros productores, como también el comercio de la región y todo eso. Yo creo que este es un punto que se necesita, también, una vez más, que Federico ha mencionado antes, que se necesita tener más en consideración. Si hacemos un proyecto en el Corredor Seco, hay que mirar el Corredor Seco como un todo. Si hacemos un proyecto en desarrollo rural, o, por ejemplo, de caminos rurales, como ha sido mencionado antes, este proyecto tiene que ser visto dentro de una planificación como un todo para que se complementen los proyectos. Porque cuando hablamos sobre salud, que es un tema que tú mencionaste que está en la visión 2025 del BID, y cuando hablamos sobre salud no podemos mirar un hospital de trauma específicamente, no podemos mirar solamente como estamos financiando 5 hospitales en el occidente del país. Hay que mirar eso dentro de un sistema de salud. Y así va cada sector. Educación, la cuestión de la protección social, de la red de protección social. Cada sector tiene que ser mirado de manera holística y como comenté antes, con planificación. Ahí sí se puede tener mucho más impacto. Vamos a ver comentarios sobre esto que nos dice Eduardo Almeida. José Luis. No, indiscutiblemente el tema bien organizado y planificado y estructurado. Es decir, si el país no tiene planificación ni tiene grado de ejecución, el propio BID lo está diciendo, se la crea, se lo da. Y el tema, Renato, radica a mi criterio en una parte muy importante que yo considero que es el talento humano. Y a mí particularmente me preocupa la estructura del gobierno, más allá de tener una institucionalidad, de definir 12 ministerios, nada de tener juntas interventoras y fuerzas de tarea, sino que tener claramente una estructura de un ministro conocedor de la materia, tener un equipo con capacidad que pueda tener el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, una contraparte que bajo una planificación y sostenibilidad le dé un efecto de beneficio a los hondureños, en proyectos de salud, en proyectos de educación, en proyectos de agricultura, que es un tema agroindustrial que necesita, y un tema que Federico mencionó, que es la seguridad social, que es una debilidad que tenemos consecuentemente los hondureños, que a veces buscamos mejorar el incremento salarial, y está bien, pero yo preferiría invertir en darle una buena seguridad al trabajador hondureño, que tenga una buena atención de salud, un buen modelo de jubilación, una buena atención en riesgos de trabajo y no un incremento de 500 lempiras que no es sustantivo para el beneficio y la carga que tiene. ¿Cuál es la carga que tiene el hondureño ahorita con el COVID? Es enorme porque la atención de salud ha sido deficiente. A mí particularmente, Renato, el tema del hospital de trauma me ha traumatizado también, valga la palabra, ¿verdad? Porque acompañé a Eduardo desde el principio en la temática y tenemos 3 años. Y ustedes han de reconocer que los hospitales públicos gastan casi el 70% de sus recursos en atender trauma y no enfermedades generales. Entonces, ¿por qué es importante un hospital de trauma? Y Eduardo nos tendrá que decir qué va a pasar. Okay, le voy a preguntar sobre cosas puntuales a don Eduardo ya en esta última media hora, pero sí me gustaría que don Federico, porque yo sé que él sigue siendo representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID todavía, no se ha jubilado, o sea, él tiene sus limitantes y un código de ética ahí que respetar, y un
código general que debe respetar como representante de esta institución multilateral en nuestro país. Pero él ya hace mucho salió de esos códigos de los bancos multilaterales de crédito. Por lo tanto, tiene una opinión en este momento, digo, más liberal, no dentro del concepto económico, sino dentro de las críticas al financiamiento público y el no ver ese desarrollo que uno anhela en sus sociedades. Por favor, Federico. Bueno, primero que todo hay que decir que el tema de cómo desarrollar un país y qué es lo que hace que un país no se desarrolle es un tema que viene discutiéndose hace muchísimos años y todavía no hay una solución. En esto hemos ido dando diferentes versiones y ninguna ha funcionado directamente. Por ejemplo, para recordar, ¿se acuerda aquel libro de Hernando de Soto, ¿no? El otro camino, donde decía que el desarrollo era poder sacar provecho de el capital que está en manos de los pobres, ¿no? Y hacía unas mediciones. Después ha venido, como digo, que si son las políticas públicas. El último libro, el por qué fracasan las naciones, esa era otra versión. Entonces, de alguna manera, los bancos internacionales van ajustándose a estas diferentes visiones. Desde que hay que financiar el grassroots, recuerdo que eso fue un tema en el pasado, hasta que hay que financiar el cambio de políticas, eso me tocó a mí, ¿no? El cambio de abandonar el ladrillo y vamos a financiar cambio de política, es decir, vamos a coger un sector y vamos a hacer que en este sector las políticas gubernamentales sean correctas. Y el caso más emblemático fue el del cambio en el sector agrícola, que ha generado mucha controversia, ¿no? Porque de alguna manera los campesinos organizados se opusieron grandemente a este proyecto. Pero bueno, después está el tema de qué es lo que el país está presentando al BID. Déjeme hacer una breve narración de cómo ocurre el proceso. El Banco Interamericano o cualquier otro banco, el Banco Mundial, dice, bueno, a principios de un periodo hay que hacer una planificación de los proyectos y para eso vamos a entablar un diálogo con nuestros socios, como ha dicho bien Eduardo, el país, cuál es su visión, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted busca, hacia dónde quiere ir y luego qué proyectos tiene. Pero desde el momento que esa misión se origina en Washington, ya la misión viene condicionada al monto que tiene que aprobar y desembolsar en el año, porque eso está relacionado con un tema que se llama los flujos de dinero, que tienen que ser positivos o neutros por lo menos. ¿A qué me refiero? El banco no puede dejar, es decir, el ideal es que el banco desembolse más de lo que el país le paga al banco ese año. Ese es el ideal. Porque, claro, ese es el ideal, porque si no, de alguna manera, el banco se convierte en un extractor neto de divisas del país. Entonces, ya desde ahí, ya el banco viene condicionado. Tengo que desembolsar. Y ya ahí, pues, no puede ejecutar, digamos, criterios muy rígidos. Entonces, por ejemplo, llega a haber un proyecto y dice, bueno, a ver, tengo que desembolsar tanto. ¿Cómo va la ejecución de este proyecto? Pues mira, va muy lento y de las condiciones, ¿cuál se ha cumplido? No, pues fíjese que ninguna condición se ha cumplido. Sí, pero yo tengo que desembolsar. Entonces, hay un término que se inventaron que es avance sustantivo. Entonces, no se cumplió la condición, pero ha habido un avance sustantivo y contra ese avance sustantivo yo desembolso. Entonces, ya desde ahí viene un poco distorsionada la relación, pero son realidades de la vida. El otro tema es también, bueno, el país, qué grado de corrupción tiene y, más importante para mí es, qué grado de confianza existe en el país. Confianza de la población en su gobierno, confianza del sector privado en su gobierno, confianza de los organismos internacionales en el gobierno, confianza, es decir, esa confianza es lo que de alguna manera define toda la cooperación internacional. Calificaciones. Y la relación de gobernabilidad del país, que es un tema central, que por un tiempo estuvimos también financiando gobernabilidad,
¿Cómo hago que el país sea más gobernable? Y al final del día la gobernanza parte claro, hay técnicas de gobernanza, hay estructuras de gobernanza mejor, pero al final del día es confianza. Institucionalidad, por ejemplo. ¿Qué tan fuertes son las instituciones? Es como que yo le preguntara a usted, para mezclar confianza con institucionalidad, ¿en qué institución del Estado cree usted realmente? ¿Cuál es la institución que es realmente fuerte, buena, efectiva y que cumple su propósito? Si a usted le cuesta responder esa pregunta, entonces hay un problema estructural que incide en la ejecución de los proyectos y en la eficacia de los endeudamientos. Ahora, quiero señalar algo que lo mencioné antes muy a la ligera. El país se debería de endeudar solamente con los apoyos que da el Fondo Monetario, que son los derechos especiales de giro, con el BID y con el Banco Mundial. No debería de tomar otro endeudamiento. Bueno, la cooperación internacional, que cada día es menor, la cooperación bilateral, la cooperación de España o de Suecia o de Noruega, que sí son muy puntuales, pero son... Entonces, se debería endeudar solo ahí, porque ese endeudamiento no es problema. Es un endeudamiento de muy largo plazo y no representa para el país una carga demasiado grande en el servicio de la deuda. El problema del servicio de la deuda viene en los financiamientos de corto plazo en condiciones de mercado. Y ese endeudamiento es el que más incide en la carga de servicio de la deuda. Y luego está el otro tema fundamental que no hemos hablado, es yo me endeudo, sí, ¿para qué me endeudo? ¿Cuál es la calidad en qué me estoy endeudando? Porque una cosa es que usted se endeude para construir una casa y otra cosa, como le decía, es que usted se endeude para irse de viaje a Europa. Esas son realidades muy diferentes. Bueno, nos estamos endeudando más para el viaje a Europa que para la casa. Sí. Entonces, claro, no es un tema de cuánto estoy endeudado, es un tema de me estoy endeudando para qué. ¿Cuál es el objetivo de mi deuda? Entonces, ¿cuánto es la deuda que tiene que adquirir el país este año, solo para el año 22, para poder financiar ese presupuesto? Y es un presupuesto que prioritariamente va a gasto recurrente, como decía. De inversión, lo repito, solamente el 10%, que si usted le quita esa inversión que está prevista en el presupuesto, está en el presupuesto, solo 10%. Si usted le quita esa inversión, las inversiones obligatorias, lo que le queda es un 2% de inversión, lo demás es gasto. Entonces, digo, tiene que usted el problema que se va a endeudar para gastar, para el viaje a Europa y no para la casa. Entonces, estos son los temas que inciden en los organismos multilaterales. Y al final del día, el responsable es el país. Digo, para desarrollar... No es que el BID va a desarrollar el país, no es que el Banco Mundial va a desarrollar el país. El BID y el Banco Mundial va a venir a apoyar a su socio en el desarrollo del país, le va a brindar los recursos. Pero ¿no deberían estas instituciones ser más vigilantes en la calidad de...? Bueno, lo vigilan hasta donde pueden, porque también, digo, usted está tratando con una soberanía, no puede usted venir a imponer criterios, ¿verdad? Ni puede venir usted con un garrote a obligarlo a que hagan bien las cosas, eso no existe. Tiene toda la razón. Mire, yo le tengo varias preguntas así puntuales, don Eduardo, antes que se nos vaya. Miren, siempre que veo esa obra del Trans 450 financiada por el BID, me pregunto... Honduras se comprometió, adquirió un préstamo de casi $50 millones con el BID. Y ahí miro esa obra en ciertos lugares de la capital, que esa obra gris, que ven ustedes que la deshacen continuamente. Y es un préstamo que estamos pagando. Y yo quisiera que don Eduardo hoy me hiciera un comentario reflexivo. ¿Qué piensa el BID sobre este tipo de inversiones? Hábleme de ese hospital del trauma. Son cosas puntuales que le voy a preguntar porque sé que ya el jueves se va y ya no tendrá la oportunidad. ¿Cómo queda la asesoría de ustedes para la licitación del operador de los aeropuertos, especialmente del Villeda Morales? Y se lo pregunto porque estaba recibiendo mensajes de los empresarios sanpedranos preguntándome que cómo queda ese asunto.
y tenemos un megaproyecto para los próximos años que yo no sé si vamos a ser capaz de realizarlo, si se va a conseguir el financiamiento, que son esos 14 represas en el país. Sobre esta cosa me gustaría que puntualmente nos hablara don Eduardo Almeida luego de estos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan nuevamente las noticias en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Candidatos llevaron su agenda de propuestas al interior del país a 2 meses de las elecciones en Honduras. Cardenal Rodríguez critica maltrato a migrantes haitianos en frontera de Estados Unidos y México. Niños que nacieron el último año vivirán 7 veces más olas de calor que sus abuelos, revela un estudio. Y bueno, pastor recibe brutal golpiza por supuestamente manosear a un niño de 9 años en Estados Unidos. Tenemos el video un nuevo video que muestra cuando un camión pasó por encima a ciclista hondureña y se dio a la fuga, lastimosamente, como un irresponsable. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, que hoy está disponible en su versión PDF. Banco de Occidente, cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, de lo que hemos venido hablando, que uno de los grandes problemas es la falta de continuidad de los proyectos. Estoy viendo aquí en Diario La Prensa de San Pedro Sula, este titular, abandono total, 200 millones de lempiras perdidos en la construcción del penal en la acequia. ¿Recuerdan ustedes? Cuando estaba Monseñor Emiliani, tanto que se movió Monseñor Emiliani por conseguir recursos para este penal en la acequia, y miren cómo quedaron esos 200 millones de lempiras. ¿Qué les parece? Aquí tengo otra fotografía, prácticamente perdido. Miren cuánto monte. Ya nadie habla de la acequia. Muy bien por la prensa que se acordó de ir a verificar qué pasaba con esa inversión del Estado en ese lugar. Bueno, igual, esto del TRAS 450, así brevemente, don Eduardo, y este proyecto al fin, por el que adquirimos una deuda con ustedes por 45, 50 millones de dólares. Sí, en realidad la deuda fue con nosotros y el BES, ¿no? En conjunto. No, en realidad este proyecto es cuando yo bajé hace 3 años del avión, en la escalera, la primera pregunta que me han hecho y se va a ir con esa misma pregunta. Exactamente. No, en primer lugar, hubo un retraso en el proyecto, ¿no? Se pasó 4 años sin hacer absolutamente nada en el proyecto que se debía haber hecho. Cuando yo llegué aquí, me reuní con el alcalde, miramos en los ojos, y le ha dicho, voy a terminar el proyecto. Por tanto, porque había todavía 8 millones de dólares que se podría utilizar para terminar el proyecto. Entonces, a donde nosotros sabemos, todo y estamos monitoreando, esto se va a terminar en los próximos meses, ¿no? Se está adelantando, se está haciendo para que se pueda utilizar. Estos proyectos de metrobuses son proyectos complicados en cualquier lugar del mundo, ¿no? En particular en América Latina. Pero se va a terminar el proyecto. Y el error, me parece que ha sido el retraso que ha tenido y también inaugurar el proyecto sin estar listo, ¿no? Al inicio, pero se va a terminar. Bueno, pero esto es lo que usted hablaba al comienzo, ¿verdad? Que al final estos préstamos le cuestan a Honduras más todavía por los atrasos en la ejecución, estamos claros. Ahora, con este hospital del trauma que también se anunció, yo me alegré tanto, se los digo con toda franqueza, cuando anunciaron el BID va a financiar el hospital de trauma y que colocaron la primera piedra. Me alegré mucho, 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 porque sé lo que significa para Honduras. ¿Qué pasó? ¿Sigue el financiamiento o se abortó todo esto? Son 53,8 millones de dólares de este proyecto, que fue aprobado cuando yo llegué aquí, justamente al inicio, infelizmente, lastimosamente el proyecto se inviabilizó, porque no se tenía... Lastimosamente el proyecto se inviabilizó. Sí, hoy,
Por tanto, nosotros lo que acordamos con el gobierno, por iniciativa nuestra, fue utilizar estos recursos, reformular los recursos y ponerlos para atender a COVID en todo lo que es la atención hospitalaria y también a vacunas. Porque lo que pasó fue que el proyecto retrasó, no se tenía el terreno, no se compró el terreno, nosotros ofrecimos incluso para financiar el terreno que costaba como que $6 millones, pero no se resolvió. O sea que cuando se colocó la primera piedra no habían comprado el terreno. No todavía. Entonces, esas son las cosas que... Entonces ahí por eso te comento que hacemos el monitoreo. Entonces lo que pasó fue que cuando hemos visto que este proyecto iba a llegar a 2023, 2024, fue iniciativa nuestra de decir que reutilicemos el proyecto, porque é para cosas que se tienen más urgencia hoy. Y cuando llegue 2022, 2023, cuando venga otro representante, se hace nuevamente, se hace el financiamiento. Pero hubo un poco de, talvez mala información, que no se desembolsó ningún valor de este proyecto, ¿no? Porque nosotros no entregamos los recursos antes de la ejecución. Entonces no se desembolsó. Lo que se está haciendo, acaba de ser aprobado la semana pasada por el directorio del BID, es que este proyecto, los 53 millones, van a ser utilizados para la atención a COVID. Bueno, pero esas son las cosas que venimos hablando y que la corroboran. No sabemos priorizar. ¿Era prioridad para usted un hospital del trauma aquí en Tegucigalpa? Sí, ¿Que le sirve a todo Honduras? Dentro de un contexto de toda la administración de la salud, que es el problema principal del sector salud, pero obviamente un proyecto prioritario. ¿Y para usted, Moncada? Totalmente, porque el 70% del presupuesto de los hospitales públicos atienden trauma y le quitan al pobre los recursos para atención de las enfermedades normales y corrientes. Entonces, es ahí donde yo digo, no sé si tenga todo el conocimiento en función de lo que digo, a lo mejor no. No sé si el BID pudo preguntar, ¿y este terreno donde van a poner la primera piedra es del Estado como tal o no? Se estaba en negociación del terreno, ¿no? Pero al final no se concretó la negociación. Y por tanto no se pudo hacer en el terreno. Una lástima. Yo creo que pero hay que estar atento a estas cosas, porque peor que continuar este proyecto es que el país siga pagando comisión de compromiso, ¿no? En realidad de un valor, de un recurso que no está siendo utilizado para la población. ¿Continúan ustedes asesorando ese proceso de licitación del nuevo operador del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula? APPs es un tema que me gustaría tomar 3 minutos más. Okay. Nosotros hace 2 años que estamos haciendo una cooperación técnica, por tanto no reembolsable, para la reformulación de las APPs en Honduras, que tiene 3 partes, 3 componentes. Uno, que es la parte institucional, por tanto se eliminó coalianza y se formó un Consejo Superior de APPs y también una unidad técnica dentro de ese fin, que nosotros estamos financiando con cooperación técnica, con gente buena que está ahí que ha sido contratada para hacer el acompañamiento. 2, la ley de APPs, que está lista para ser levada al Congreso, que nosotros también contratamos gente internacional para hacer la ley, escribir la ley, y ha sido aprobado ya por el Consejo de APPs, falta levar al Congreso. Y tercero, y decimos, ¿por qué no tomamos un caso ideal de APPs para decir, este es el proceso ideal para hacer APPs? Y esto sería el modelo que debería ser utilizado para todos los otros. En discusión con el gobierno, yo creo que de manera acertada, se legó que los aeropuertos eran una oportunidad excelente de hacer esto. Hemos puesto muchos recursos financieros de cooperación técnica para la estructuración de las APPs. Al inicio, como se ha visto que no se llegaría para hacer la licitación de los aeropuertos en tiempo suficiente, se creó una empresa de gobierno, EISA, temporal, para manejar los aeropuertos durante el periodo de licitación, porque una cosa como esta de licitación toma 1 año y medio para hacer. Contratamos el mejor consultor de aeropuertos del mundo. Te puedo decir que es el mejor consultor, inclusive indicado por el Banco Mundial, ¿no? Es un amigo del Banco Mundial. Después, contratamos por licitación abierta, transparente, todo esto, una empresa de consultoría
que está haciendo la estructuración de los aeropuertos, ¿no? Estructuración significa ver qué inversiones son necesarias, el flujo de caja, definir políticas para la licitación, por ejemplo, cuánto se va a pagar de canon, cuánto es la tarifa, cuánto se espera de flujo y todo esto. Y está muy avanzado. Pero la semana pasada yo entregué una carta al gobierno diciendo que el BID va a interrumpir el proceso de estructuración hasta que venga el próximo gobierno. Por tanto, hoy el proceso de estructuración de los aeropuertos, de nuestro lado, por lo menos, está congelado. ¿Por qué? Porque es un periodo de mucha incertidumbre política. Entonces, mejor que esperemos hasta febrero, para no generar incertidumbre. Usted sabe que para un proceso de licitación internacional transparente, competitivo y todo esto, lo que cuenta, mucho más importante de cualquier otra cosa, es confianza en la inversión. Entonces, hemos podido hacer todo el proceso de confianza trayendo empresas internacionales, nuestro conocimiento, la gente de Washington, toda esta cosa, pero si estamos pasando por un periodo donde hay mucha incertidumbre, donde hay noticias diferentes que salen de varios lugares, incluso sobre los aeropuertos, nos hemos dicho mejor parar y volvemos a hablar en febrero, ¿no? Cuando la cosa esté más bien definida y ahí tiene menos incertidumbre. Y no es que el gobierno toma la decisión de nombrar, lo que sucede, Renato, de seleccionar un operador. Lo que sucede es lo que yo dije anteriormente, hay grupos económicos en Honduras que están en esa pugna de cómo administrar y quién administrar y cómo quedarse con ese tema. Eduardo no lo dice, pero todos lo conocemos como hondureños, qué es lo que hay debajo de esto. Infiere en un programa muy sostenible, muy profesional, que el BID quiso dejarle al país y que se tiene que suspender, ojalá que para que el nuevo gobierno tome una decisión, si no es que se toma antes. Pero sí, reitero, aquí hay un conflicto de grupos económicos interesados en quedarse en la administración de los aeropuertos, tendrán todo su derecho, ojalá que hagan lo mejor para el país, que es lo que nos interesa a nosotros, tener un mejor servicio, una mejor conectividad, tanto para pasajeros como para comercio, pero esas son las cosas que suceden en Honduras. ¿Y tú cómo lo sabes? Estaban incidiendo en el BID, querían manipular al BID. Inciden en todas partes, usted lo sabe mejor que yo, usted es el hombre más informado de Honduras. Pero para nosotros lo que importa es que sea un proceso transparente, competitivo, internacional, abierto, porque hay que mirar ese tema de los aeropuertos, no solo como los aeropuertos, que en sí mismo ya es una cosa muy importante, porque eso va a ser el proyecto de la nueva generación, de la nueva onda, ¿no? de APPs, tiene que ser bien hecho, tiene que ser que la gente pueda mirar de afuera y decir, oh, qué bueno, se está haciendo un proceso que tiene todas las características para la inversión internacional. Entonces, para quedar totalmente claro con el término, con el verbo a utilizar, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que estaba asesorando en esa licitación para el nuevo operador del aeropuerto Ramón Villeda Morales, se interrumpe el proceso. Se congela. Se congela. Pero los análisis están muy desarrollados, ya se puede hacer la manifestación de interés, que es la primera fase, que esperamos que el próximo gobierno, si quiere continuar a que nosotros hagamos el proceso, vamos a hacer. Y que José Luis Moncada cree se ha congelado por los intereses económicos. Pero la verdad es que esto requiere de un acuerdo con el gobierno, y un gobierno que está por terminar y no sabemos cuál va a ser el próximo gobierno. Bueno, sabemos, pero no sabemos. Entonces hay que esperar para dialogar con el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Claro que le comprendí. Sabemos, pero no sabemos. Sí, sabemos, pero no sabemos. La pausa, volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantrap. Te soluciona tus proyectos de inversión. Frente a Frente gracias al RAP. Entra a ganarconelrap.com. Tenemos más de 500,000 empiras en premios. He dicho sus 6 principios. Bueno, y lo último, el Banco Interamericano de Desarrollo BID financiará estos proyectos de las represas hidroeléctricas, don Eduardo. Nosotros tenemos en nuestra programación para el próximo año $70 millones para el financiamiento de represas de manera general.
hemos hecho para este análisis una análisis muy profundizada con una herramienta que se llama HydroBid, con todas las cuencas del país, definiendo cuáles son las prioridades y todo esto. Lo que no está bien definido hasta ahora es cuáles van a ser las represas que van a ser financiadas por este proyecto de 70 millones. De cualquier manera, es importante decir que para hacer la construcción de estas represas vía BID, tiene que ser hecha o vía PPs o vía las reglas de contratación que son de acuerdo al BID, ¿no? Transparencia sobre todo. Exactamente. Competitiva. Sí, Competitiva, sí. así es. Ahora, hay represas aquí que llevan cuántos años ejecutándose y no se han logrado Los tablones, terminar. los llanitos, Jicatuyo. Bueno, Proyectos lindos, ¿verdad? ese es el tema de que la que se financie tiene que ser una que se construya en tiempo. Pero mire lo que nos está diciendo don Eduardo. Cualquier financiamiento del BID a las represas tiene que hacerse bajo el modelo de las APP, que en Honduras, como bien lo dijo usted, las APP en Honduras, yo lo resumo con lo que dijo el COEP en un comunicado. No han resultado, dicen, aunque es un modelo exitoso en otros lados, pero por la corrupción. Pero bien, o bajo las reglas competitivas, todo transparentemente. No es que una represa se va a hacer en función de los intereses de este grupo, de otro grupo o de aquel grupo, no. A competencia todo para que tengamos un resultado transparente en eso. Entiendo que mañana va a recibir una condecoración, don Eduardo. Sí, parece que sí, del gobierno. Sí, un compañero me está informando de que mañana será condecorado don Eduardo Almeida, que termina su gestión como representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, y además no es que solo la termina, se jubila. Así en un minuto, don Federico, ¿qué saca de conclusión de lo dicho por don Eduardo Almeida? No, yo creo que lo que ha dicho Eduardo ha hecho un esfuerzo extraordinario, lo ha hecho con un interés genuino de ayudar al país, ha focalizado, yo creo que el término que él usó, que es un término que no le dimos de mayor relevancia, es en este momento lo que debe existir es focalizar en un solo sector o dos para que esa focalización dé resultados positivos. Me parece que es una lástima que se vaya, Eduardo, porque no todos los representantes vienen con amor al país y con deseo de realmente dejar un legado. Y lo otro, transmitió una figura y dijo, país que presenta 80 proyectos no sabe qué proyecto quiere, no sabe qué prioridades tiene a financiar entre sus proyectos. La última pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a OIM. Respiramos un mismo aire aportando cultura, diversidad. Bueno, pues no nos queda más que darle las gracias a don Eduardo y que tenga una Despedida. cordial. Yo sinceramente, Renato, quisiera aprovechar como hondureño, como amigo, como político, lamentar la ida del amigo Eduardo, porque realmente, como lo ha dicho Federico y usted lo ha visto, más allá de un representante, ha sido una persona que se ha entregado humanamente al país, conocedora de la problemática, y ha hecho todo su esfuerzo en Washington para tener los resultados que ha tenido y todo lo que nos deja. Yo espero que la nueva representante, que ya está nombrada, María José Jarquín, de nacionalidad nicaragüense, disculpe que lo diga yo, pero una persona que ya conoce Honduras, que va a sustituir a Eduardo, pues haga y dé un seguimiento a este gran proyecto para Honduras que nos deja Eduardo, y muy obrigado, Eduardo. María José Jarquín. Jarquín. Nicaragüense. Sí. Ah, bueno. Hermana del gran Jarquín. Sí. Hija de Jarquín. Bueno, pero es que generalmente ese es el promedio de años de los representantes de organismos internacionales, 3 años, ¿verdad? Ese es el promedio. Y además ya es para jubilarse. Sí, para empezar una nueva vida en realidad. ¿O le hubiese gustado estar trabajando un poco más? Sí. No, yo voy a seguir trabajando, ¿no? Incluso con mis hijos vamos a abrir una empresa en Brasil, una empresa social, por tanto, es un desafío nuevo. Yo solamente quería terminar diciendo, muchas veces nosotros hablamos sobre problemas del país, problemas de Honduras, que todos los países tienen, ¿no? Son problemas que existen en todos los lugares. Este país es un país, como había dicho antes, ¿no? De personas espectaculares, y es un país de mucha fe.
¿no? Aquí, independiente de religión, es un pueblo de mucha fe. Yo lo que diría en particular a los jóvenes, no pierdan la fe y no pierdan la esperanza. Todos los problemas se van a resolver, todos desde que nosotros, como un conjunto, como gobierno, sector privado, instituciones internacionales, sociedad civil, nosotros tenemos que tener la fe en el país y tenemos que juntos desarrollar un plan que sea factible y que pueda quitar la pobreza del país, o por lo menos reducir mucho la pobreza. Para mí ha sido un honor estar aquí y sinceramente espero volver novamente a Honduras, talvez en una situación diferente, a donde pueda rever los amigos que he hecho aquí. Gracias. Ya su retorno será por Palmerola. No sé por dónde va a ser, pero... Bueno, don Eduardo, no, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.